¿Alguna vez te has sentido tan golpeado por la vida que te preguntas si Dios realmente está allí? Hay momentos en los que todo parece derrumbarse, la salud, la familia, el trabajo, la paz. Todo. Y en ese silencio oscuro, surge una pregunta que arde como fuego: ¿por qué me está pasando esto, si no he hecho nada malo? Esta es la historia de Job. Pero no es solo su historia. También podría ser la tuya. Pocos personajes en la Biblia conmueven tanto como Job. Su historia no es solo un relato antiguo, es un espejo del alma humana. Un hombre que lo tenía todo, y lo perdió todo. Un corazón que eligió adorar, incluso cuando Dios parecía ausente. Esto es, ¿por qué Dios permite el dolor? La historia de Job te lo revela. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era justo, honrado y temeroso de Dios y se alejaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y una servidumbre numerosa. Era el más rico de los hombres de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno, en casa de cada uno de ellos, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos, se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Job no se descuidaba. Estaba alerta, agradecido y en constante comunión con su Creador. Pero en el plano celestial, ocurre una escena que cambiará el destino de Job para siempre. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, entre ellos apareció también Satanás. El Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor: de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él, es un hombre justo y honrado, que teme a Dios y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor: ¿y crees que Job teme a Dios de balde? ¿No has levantado tú mismo una valla en torno a él, su hogar y todo lo suyo? Has bendecido sus trabajos, y sus rebaños se extienden por el país. Extiende tu mano y daña sus bienes y ya verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quieras con sus cosas, pero a él ni lo toques. Y Dios da permiso. No para destruir a Job, sino para demostrar algo más grande que el oro, su fe inquebrantable. En un solo día, Job lo pierde todo. Los mensajeros comenzaron a llegar uno tras otro, cada uno portando una noticia más devastadora que la anterior. Los sabeos asaltaron los bueyes y mataron a los criados. Fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Los caldeos se llevaron los camellos y mataron a los siervos. Finalmente, la peor noticia: estaban tus hijos y tus hijas comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, cuando un huracán cruzó el desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Entonces Job se levantó, se rasgó el manto, se rapó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni protestó contra Dios. ¿Quién reacciona así? Solo alguien que ha construido su vida no sobre lo que tiene, sino sobre quien lo sostiene. Satanás no se dio por vencido. Volvió ante Dios y dijo: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no blasfema contra ti. Y Job fue herido con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, sentado en un montón de ceniza, tomaba un pedazo de teja para rascarse las llagas. Mientras su esposa le decía: ¿todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Él le contestó: hablas como una necia. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no vamos a aceptar lo malo? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Llegan sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo.
Al verlo de lejos, se rasgan las vestiduras y se sientan junto a él en silencio durante 7 días, porque veían que su dolor era muy grande. No hay palabras. Solo presencia. A veces, eso es lo más sabio. Pero luego, comienzan a hablar. Y lo arruinan. Uno tras otro, sus amigos insinúan lo mismo: algo habrás hecho para merecer esto. El viejo discurso religioso que afirma que el sufrimiento siempre es culpa tuya. Después de esos días, Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. Deseó no haber visto la luz. Preguntó a Dios por qué había nacido para sufrir. Pero aún en su desesperación, nunca maldijo a Dios. La historia de Job no es solo la de un hombre que sufrió. Es la historia de todos nosotros. Todos hemos pasado por momentos donde el dolor parece no tener sentido. Donde las pérdidas son tan grandes que nuestra alma grita preguntando: ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? Job clama a Dios, y no hay respuesta. ¿Alguna vez has orado y sentido que solo hablas con el vacío? El silencio de Dios a veces es parte del proceso. Pero escúchalo bien, el silencio de Dios no es ausencia. Es formación. El diamante se forja en la presión y en la oscuridad. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como hombre, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y Dios le hizo preguntas sobre la creación, sobre los mares, las estrellas, las fieras salvajes. Job, al escuchar la voz de Dios, comprendió su pequeñez y dijo: Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, por eso, me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. A veces, Dios permite que toquemos fondo para que podamos ver su rostro. Porque cuando todo se derrumba, cuando la salud falla, cuando los amigos desaparecen, cuando las preguntas no tienen respuesta, ahí está Dios. Tal vez no te da las explicaciones que esperas, pero te muestra su soberanía y te envuelve con su presencia. Dios mira a los amigos de Job y les dice: No habéis hablado rectamente de mí, como mi siervo Job. Entonces les ordena llevar ofrendas y pedirle a Job que ore por ellos. Y Job ora por ellos. A los mismos que lo juzgaron. A los que lo acusaron en su peor momento. Job perdona. Y entonces, algo asombroso sucede. Dios bendijo el final de Job más que el principio. Le devolvió el doble de todo: bienes, ganados, respeto y nuevos hijos. Pero esta vez, Job los recibe con ojos distintos. Con un corazón refinado. Porque el verdadero milagro no es la restitución externa, sino la transformación interna. ¿Cuál era el verdadero secreto de Job? Aquí está el secreto que todo creyente debe saber: Job no fue premiado por soportar. Fue transformado por confiar. No entendía, pero eligió creer. No veía, pero eligió esperar. No sentía, pero eligió adorar. Su fe no fue destruida por el dolor, fue revelada por él. Porque el fuego no solo quema. El fuego purifica. ¿Qué hacemos cuando no entendemos a Dios? ¿Y tú? ¿Qué haces cuando lo que vives no tiene sentido? Cuando el cielo se cierra y la respuesta no llega. Cuando oras y parece que nadie escucha. Dios puede estar callado, pero nunca está ausente. A veces, está más cerca en el silencio que en el milagro. Lo que vivió Job es una señal para ti: tu dolor no es en vano. Tus lágrimas no están perdidas. Tu fe está siendo afinada. La fe que vale más que el oro. En 1 Pedro 1:7 se nos recuerda que la fe probada, mucho más preciosa que el oro, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando aparezca Jesucristo. Dios no prometió una vida sin pruebas, pero sí prometió caminar contigo en medio de ellas. Como con Job. Como contigo. Como con todos los que confían, incluso cuando no comprenden. La fe del que ha visto a Dios. El sufrimiento no fue el final de Job. Fue el umbral hacia una visión más profunda de Dios.
Y esa es la verdadera recompensa. Que en tu proceso, en tu dolor, en tu noche más oscura, puedas también decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando eso suceda, entenderás que lo perdiste todo, solo para ganar lo más valioso, la presencia de Dios. ¿Todavía existe la fe de Job hoy? Sí. Aún hoy, hay miles que como él, lo pierden todo, y deciden creer. Gente que adora en medio del diagnóstico. Que sigue orando, con lágrimas en los ojos. Que elige confiar, aunque no entiende nada. ¿Qué harás tú? ¿Seguirás creyendo, aunque no veas el milagro? ¿Adorarás, en medio del dolor? Dios no busca perfección. Busca entrega. El propósito del sufrimiento. El dolor no siempre tiene explicación, pero sí propósito. Dios permite fuego, no para destruirte, sino para formarte. Job y Cristo. Job sufrió sin causa aparente. Jesús también. Job intercedió por sus amigos. Jesús, por sus enemigos. El secreto de Job es el secreto de Jesús: obedecer aunque duela. Amar aunque no te entiendan. Confiar, aunque el cielo esté en silencio. Tu historia aún no termina. ¿Estás atravesando una prueba? ¿Te sientes como Job? No estás solo. Aunque todo parezca perdido, Dios no ha terminado contigo. Dios sigue escribiendo tu historia. Lo que hoy duele, mañana puede brillar. Tu dolor puede ser el inicio de tu llamado. Tu prueba puede revelar tu fe. Tu historia puede inspirar a otros, como la de Job nos inspira a nosotros. Quizá no entiendas lo que estás viviendo, pero si como Job eliges confiar, un día también dirás: ahora mis ojos te ven. Antes de despedirnos, quiero contarte algo muy especial. Si eres papá, mamá, educador o simplemente alguien que disfruta compartir la fe en familia, en la descripción de este video encontrarás un enlace a nuestro libro ilustrado, La Biblia de los Milagros y Parábolas de Jesús, ya disponible en Amazon. Incluye más de 30 historias de Jesús contadas de forma sencilla y con enseñanzas prácticas, ideales para fortalecer los valores y la espiritualidad en el hogar. Puedes escanear el código que ves en pantalla o hacer clic en el enlace justo aquí abajo, en la descripción del video, para conocer más. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Sigamos juntos en esta hermosa aventura espiritual de vivir y compartir la palabra de Dios en familia. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.